el doctor Camilo García, que va a tener a cargo el curso de contrataciones con el Estado en obras públicas dentro del Programa Nacional de Saneamiento Rural, Ministerio de Vivienda 2018. Dentro de este curso vamos a ver en esta oportunidad el nuevo sistema de inversión pública Invierte Perú. Este Invierte Perú es una inversión pública inteligente, dado que invertiremos con una dirección clara. Contaremos con una metodología para planificar y seleccionar carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población, reducir brechas, dejaremos de lado el enfoque inercial y de corto plazo en la programación presupuestal de los proyectos de inversión pública. Los proyectos no se retrasarán ni costarán más de lo debido. Elaboraremos estudios de preinversión adecuados para garantizar el correcto dimensionamiento de los proyectos, así como costos realistas. Tendremos procesos estandarizados que nos permitirán reducir los tiempos de formulación y evaluación que duraban hasta hace algunos años. Asimismo, garantizaremos el mantenimiento de lo que construimos, dado que promoveremos la programación presupuestal de partidas para la operación y el mantenimiento de todos los proyectos de inversión. Evaluaremos los procesos de los proyectos realizados para aprender y mejorar el sistema. ¿Qué cambios introduce Invierte Perú? Con Invierte Perú se mejora el ciclo de inversiones. En lo que respecta a funcionamiento, programación multianual de inversiones, formulación y evaluación y la ejecución propiamente dicha. La programación multianual de inversiones define indicadores de brechas. Los sectores, a través de su oficina de programación multianual de inversiones, antes oficina de proyecto de inversión, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos. En función al diagnóstico y establecen objetivos para reducir las brechas por áreas geográficas que comunican a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Se realiza la programación multianual en base a las brechas, estándares de servicio y niveles de producción, comunicados por los sectores a las oficinas de programación multianual de inversiones de cada gobierno regional y gobierno local, quienes elaboran sus programas multianuales de inversión y se lo comunican a cada sector. La programación que realicen debe cubrir un periodo mínimo de 3 años. Para incorporar los proyectos de inversión pública después que los programas multianuales de inversión han sido aprobados, las oficinas de programación multianuales de inversión, antes OPI, deberá justificar el pedido y este deberá ser aprobado por el órgano resolutivo correspondiente, el titular del sector, gobernador o alcalde. De no contar con marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase. Se establece la cartera de inversiones. Las oficinas de programación multianual de inversiones del sector y de los gobiernos regionales y gobiernos locales elaboran su cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y priorización definidos.
Esta cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, la modalidad de ejecución y el monto referencial y fechas de inicio y término. Consolidación en el Programa Multianual de Inversiones del Estado. El órgano resolutivo de cada sector, gobierno regional y gobierno local, debe presentar antes del 30 de marzo de cada año su programa multianual de inversiones a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones, que consolida toda la información en el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Si bien el Programa Multianual de Inversiones del Estado es el marco de referencia de la inversión pública, previamente es evaluado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para validar su consistencia con la programación de inversiones que realizan anualmente los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales, cuya información es remitida por la Dirección General de Presupuesto Público. El principal cambio en esta fase es la definición de proyectos. No todas las inversiones son consideradas proyectos. Solo los proyectos de inversión pública se someten a todo el ciclo de inversiones. Los no proyectos de inversión pública se programan y ejecutan directamente. ¿Qué inversiones califican como proyectos de inversión pública? Formación de capital físico, capital humano, capital natural, institucional o intelectual, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. De acuerdo con una evaluación preliminar, 1 de cada 6 proyectos que evaluaba el SNIC dejaría de calificar como proyecto de inversión pública. Esto sí, todas las inversiones se consideran intervenciones de carácter temporal y se financian total o parcialmente con recursos públicos. ¿Qué inversiones no califican como proyecto de inversión pública? Compra de terrenos, inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta existente. La incrementación del activo no financiero de una entidad pública, pero que no modifica su capacidad de producción de servicios, o que de hacerlo no supera el 20% de dicha capacidad en proyectos estándar. Reemplazo de activos que han superado su vida útil, no califican como proyecto de inversión pública. También la reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de provisión de servicios. Seguidamente veremos formulación y evaluación. La elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión. Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizan en fichas técnicas predefinidas. Para los casos de inversiones menores a las 750 UIT, existirán fichas simplificadas. Solo los proyectos complejos, no estandarizables o más de 15.000 UIT requerirán de estudios a nivel de perfil. Si la intervención supera las 407.000 UIT, requerirá estudios a nivel de perfil reforzado. Formulación y evaluación. Evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones. La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión, según sea el caso, la realiza la unidad formuladora, quien además es la encargada de registrar el proyecto en el banco de inversiones, así como el resultado de la evaluación.
En el caso de los proyectos de inversión pública cuyo financiamiento genere deuda pública, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones respectiva y la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones determinan la unidad formuladora responsable de la formulación y evaluación como requisito previo a la elaboración de los estudios de preinversión. La principal novedad en esta fase es la creación de fichas técnicas para proyectos estándar. Estos formatos estandarizados, precargados con datos para las principales variables y para el dimensionamiento y costo de un proyecto, comprenden las oficinas de programación multianual de inversiones sectoriales, que son las encargadas de recomendar aquellas tipologías de proyectos que puedan estandarizarse. Y las fichas técnicas brindan una justificación técnica y económica clara y concisa. Clasificación de los proyectos. Tenemos proyectos estándar y proyectos no estandarizados. Los estándar usarán fichas técnicas y los no estandarizables requieren de estudio de preinversión. Estos proyectos estándar inicialmente se han identificado 51 tipos de inversión estándar, entre 70 y 80% del presupuesto de inversión que evaluaba el SNIC. A partir del 2017, el MEC, en conjunto con los sectores, está desarrollando progresivamente las fichas técnicas necesarias. Ejecución. Veremos acá la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes. Lo elabora la unidad ejecutora de inversiones en función de la concepción técnica y dimensionando el estudio de preinversión o de la ficha técnica. En el caso de aquellas inversiones que no constituyen proyectos de inversión pública, se elabora un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el banco de inversiones. Ejecución del proyecto. El seguimiento de la ejecución se realiza a través de un sistema de seguimiento de inversiones, herramienta que asocia el banco de inversiones con el SIAC, el Sistema Integrado de Administración Financiera. Si se realizan modificaciones, la unidad ejecutora o la unidad formuladora, según corresponda, deben registrarlas en el banco de inversiones antes de ejecutarlas. Culminada la ejecución, la unidad ejecutora realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el banco de inversiones. Si se incorporan mayores recursos durante el año de ejecución, se puede ejecutar proyectos no previstos en el programa multianual de inversiones, previa aprobación de la oficina registradora, ¿no? Del órgano registrador. El informe de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, conforme a la normatividad presupuestaria vigente. En el caso de las asociaciones públicos-privadas, se rigen por su contrato correspondiente. El principal cambio en esta fase es la creación del sistema de seguimiento de inversiones que vincula el banco de inversiones con el sistema integrado de administración financiera. El registro oficial de todas las inversiones públicas, de los proyectos de inversión pública y nuevo proyecto de inversión pública y su seguimiento, están relacionados de la siguiente manera. La información resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrada. Las modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones las registra la unidad ejecutora de inversiones en el banco de inversiones. Y las de otro tipo, la unidad formuladora, ¿no? Funcionamiento. Reporte del estado de los activos. Los titulares de los activos incluidos en el proyecto de inversión modificado deben reportar anualmente su estado a la Oficina de Programación Multianual de Inversión del sector
gobierno regional o gobierno local respectivo. También dentro del funcionamiento vemos programación del gasto para operaciones y mantenimiento. Los titulares de los activos deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y el mantenimiento de los mismos. Evaluaciones ex post de los proyectos. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones respectiva deberá determinar qué proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a su complejidad. La Dirección General de Programación Multianual de Inversión tiene la facultad de publicar el listado de proyectos que deberían ser evaluados cada año por las oficinas de programación multianual de inversiones del sector gobierno regional o gobierno local. El principal cambio en esta fase es la creación de reportes anuales de activos, el registro del estado situacional de los activos que forman parte de la programación multianual de inversiones del Estado. La entidad titular de los activos debe prever los créditos presupuestarios necesarios para su operación y para su mantenimiento. Definición de criterios de evaluación ex post por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para la realización de evaluaciones ex post de los inversionistas, de las inversiones. Nuevas funciones. Órganos de Invierte Perú. En el sector del gobierno regional y en el gobierno local. Tenemos un órgano resolutivo, con las siglas OR, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, OPMI, y las unidades formuladoras UF. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones para el presupuesto público y para el endeudamiento y tesoro público. Órgano resolutivo. En el caso de los sectores, aprueba las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos asociados a los gobiernos locales según corresponda, así como a su responsable y al de la unidad formuladora. El órgano elegido como órgano de programación multianual de inversiones no podrá ser a la vez la unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones. Su actividad funcional en los 3 niveles de gobierno. El órgano resolutivo también aprueba el programa multianual de inversiones de su sector, gobierno regional o gobierno local, según corresponda, así como las actualizaciones que puedan surgir. Presenta el programa multianual de inversiones de su sector, gobierno regional o gobierno local, según corresponda, a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones antes del 30 de marzo. Designa al órgano que asumirá las funciones de órgano de programación multianual de inversiones del sector, gobierno regional o gobierno local, y aprueba los mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de activos de los cuales es titular o prestador del servicio. Órgano resolutivo también aprueba el programa multianual de inversiones de su sector, gobierno regional o gobierno local según corresponda, así como las actualizaciones que puedan surgir. Presenta al programa multianual de inversión de su sector, gobierno regional o local según corresponda, y a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones antes del 30 de marzo. Designa al órgano que asumirá las funciones de órgano de programación multianual de inversiones del sector, gobierno regional, o aprueba los mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de activos de los cuales es titular o prestador del servicio. Aprueba las brechas y los criterios para priorizar las inversiones asociadas a su programa multianual de inversiones.
Autoriza la elaboración de expedientes técnicos o similares, así como la ejecución de las inversiones. Veremos a continuación la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Es el rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte Perú, y brinda asistencia técnica. Emite las directivas que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones y el funcionamiento del Banco de Inversiones, y dicta los lineamientos para la programación multianual de inversiones. Elabora la programación multianual de inversiones, incluida la operación y mantenimiento. Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación, ex ante y ex post, y realiza evaluaciones ex post por muestreo para validar la calidad de la inversión ejecutada. Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de la unidad formuladora de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Verifica que se cuenta con la conformidad de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a proyectos con deuda pública o que cuente con aval o garantía del Estado para su consideración en la programación multianual de inversiones. Entonces, verifica que se cuente con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a proyectos con deuda pública o que cuenten con el aval o garantía del Estado para su consideración en el programa multianual de inversiones. Oficina de Programación Multianual de Inversiones, OCMI. Es la responsable de la fase de programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno. Monitorea el avance de la ejecución de las inversiones y los reporta a través del sistema de seguimiento de inversiones y elabora el programa multianual de inversiones de su sector, gobierno regional o gobierno local, según corresponda. Realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión. Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al órgano resolutivo respectivo. Además, cuenta cuando corresponde, elabora y actualiza la cartera de inversiones. En el caso del sector, propone metodologías para la formulación. Capacita a los gobiernos regionales y locales sobre estas metodologías. Indica las fuentes de información para la formulación y coordina y articula con los gobiernos regionales y gobiernos locales. Realiza el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el programa multianual de inversiones y los reporta de manera semestral y anual en su portal institucional. Unidades formuladoras. Son las responsables de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversiones. Aplica las metodologías aprobadas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones o los sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos. Declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Elabora los contenidos de las fichas técnicas y los estudios de preinversión para sustentar y dimensionar los proyectos de inversión. En el caso de gobiernos regionales y gobiernos locales, pueden delegar la formulación y evaluación a otros gobiernos regionales o gobiernos locales respectivamente o a entidades especializadas, incluso si el proyecto abarca más de una demarcación territorial. Registra en el banco de inversiones tanto los proyectos de inversión pública como los que no lo son. Debe asegurarse de que las inversiones que no son proyectos de inversión pública, efectivamente no incorporen proyectos de inversión. Validado esto, aprueba la ejecución de las inversiones que no son de inversión pública. Unidades ejecutoras de inversiones. Es la responsable de la fase de ejecución del ciclo de inversión pública. Es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones de los proyectos de inversión pública y no público.
En el caso de las asociaciones público-privadas, la responsabilidad de la ejecución se establece en el contrato. Elabora el expediente técnico o documento equivalente, tanto para las inversiones consideradas como inversión pública, como para aquellas consideradas no proyecto de inversión pública. Mantiene actualizada la información en el banco de inversiones. En la transición, los proyectos que pasan a Invierte Perú son aquellos términos de referencia para la elaboración del perfil en elaboración o aprobado. Estudio de perfil en elaboración o con proceso de selección convocado. Estudio de perfil observado o aprobado. Estudio de factibilidad en elaboración o con proceso de selección convocado y proyecto declarado viable. Todos los demás no pasan a Invierte Perú. Y finalmente vamos a cerrar este tema con esta frase que dice: impulsemos juntos la inversión pública necesaria para construir el país que queremos para todos. Todos tenemos que capacitarnos, todos tenemos que controlar, porque es bastante el dinero, el presupuesto que es de la República que se invierte en inversión pública y que queremos que se vean los resultados de esta inversión pública, ¿no? Muchas gracias, señores, y que tengan ustedes muy buenas tardes.